Bienvenidos a una edición más de su programa Dinero sobre Ruedas. El día de hoy platicaremos con Eduardo Aspero. Él es director de nuevos negocios de Hub Group en México. Nos platicará acerca del servicio de transporte intermodal, del comercio internacional con los Estados Unidos y nuevas rutas que próximamente esta empresa estará poniendo al servicio de importadores y exportadores. ¿Sí? No se vaya, quédese con nosotros, ya comenzamos. Ya estamos aquí. Muchas gracias por continuar en Dinero sobre Ruedas. Hoy con un invitado especial, el vicepresidente de negocios de Hub Group, Eduardo Aspero. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Ociel. Un gusto. Bien, me gustaría iniciar por el principio, Eduardo. ¿Qué es Hub Group, si nos lo puedes describir? Con mucho gusto. Mira, Hub Group es una empresa de soluciones logísticas. ¿Qué queremos decir con eso? No es un esquema simple de transporte el que se ofrece. La idea es determinar una definición clara de lo que un cliente necesita para satisfacer su cadena de suministro y darle la solución adecuada. Es frecuencia, es tiempos de tránsito, es combinación de intermodal con carretera, en fin, lo que un cliente requiera para que opere su planta productiva, su esquema de distribución, como él lo necesita, como él lo requiera. En términos más simples, sería el equivalente a lo que es un INC, un operador logístico. Sí, un operador logístico con autorización para operar como un Intermodal Marketing Company, que significa una empresa que tiene ya fletes establecidos, rutas establecidas con ferrocarriles en Estados Unidos y en México, que nos permite manejar nuestro propio equipo, nuestros contenedores. La empresa tiene 32,000 contenedores, acceso a otros 60,000, que nos da una diversidad muy amplia para poder prestar servicios. Entonces sí somos un operador logístico y tenemos condiciones de operar como un Intermodal Marketing Company. Ya, ¿desde cuándo su operación en México, Eduardo? Es muy antigua, es desde 1977. Hub empezó prestando servicios de distinta naturaleza en mercados mexicanos, pero se formalizó hace exactamente 8 años con una empresa mexicana, HGNA Group, establecida bajo las leyes mexicanas, ya no como una división o como una empresa de mandato, sino ya como una empresa que coordina y presta los servicios y coordina los proveedores aquí en México. Ya. ¿Su origen entonces estuvo en el autotransporte? El origen es en autotransporte en los Estados Unidos. Se desarrolla a partir de un negocio familiar de la familia Jaeger que desarrollan, como su nombre lo indica, nódulos o hubs en lugares específicos para poder equilibrar los tráficos carreteros en los Estados Unidos, tomando capacidades de empresas de autotransporte que llegaban a un punto y requerían ser trasladado a otro punto para evitar costos de vacío. Generan toda una red. En los 70s, hacia los 80s, incursionan ya en el ámbito del transporte intermodal, ya son contenedores montados sobre trenes doble estiva, compran su propia flota y la empiezan a incrementar hasta llegar a la flota actual de más de 30,000 contenedores. Qué interesante el origen del nombre, ¿no? Sí, el origen describe la manera como la empresa desarrolló negocios y pues es un tema fundamental de reconocimiento de la forma del manejo de los servicios, ¿no? Sí, y tú tienes un año ya al frente en la empresa mexicana, Eduardo, ¿sí? Sí, en septiembre del año pasado tuve la suerte de ser invitado con un proyecto muy interesante de expansión de actividades de Hub en México. Tenemos una estructura muy sólida, tenemos un director general de la empresa en México, lo que permite que yo pueda estar viendo desarrollo de negocios, relaciones, etcétera, con objeto de ampliar servicios y sobre todo escuchar a los clientes, qué necesitan los clientes para poderles darles una solución adecuada, ¿no? Ya, pues una historia interesante la de Hub en México. ¿Cuál ha sido el potencial que esta empresa ha visto en México, sobre todo a partir de los años 2000, en que empieza ya en forma independiente como unidad de negocios? Mira, Hub Group en México se ha enfocado mucho al mercado que le llamábamos todo tipo de carga, ¿sí? FAK o Freight All Kind, que es un mercado que fundamentalmente son productos de consumo o productos industriales para el destino fundamental de los Estados Unidos y Canadá.
Hub participa en estos acuerdos regionales en el sector NAFTA con relaciones con los ferrocarriles que permiten combinar servicios tanto intermodales como de camión. El nicho, digamos, que está desarrollando es fundamentalmente carga de todo tipo, que significa que no es la carga automotriz directamente. Sin embargo, muchos proveedores de la industria automotriz ya solicitan nuestros servicios y por supuesto que los atendemos en un nicho de mercado. Al final de cuentas son productos industriales cuyo destino son proveeduría para la industria automotriz. Ya, y bueno, en ese estilo de trabajo que tienen, que da origen a su nombre, ¿cómo han buscado equilibrar estos tránsitos que seguramente ustedes tienen, esos desbalances que suelen ocurrir entre México y Estados Unidos? Es correcto. Mira, el tráfico, yo te diría, tradicional de nuestra economía es de exportación, ¿sí? Entonces, estamos totalmente enfocados en traer productos hacia México que nos permitan crear capacidad de carga de regreso. La empresa ha sido, además, pues muy visionaria en el sentido de traer contenedores vacíos de regiones cercanas a la frontera, por ejemplo a Monterrey, para poder participar en los concursos de las empresas de electrodomésticos, por ejemplo. ¿Sí? Cada vez más las empresas se están especializando, están teniendo gente cada vez más profesional del ámbito logístico y celebran concursos. Lo que ellos quieren es un proveedor que les satisfaga el conjunto de elementos, no solamente una línea a Canadá o una línea de negocios a Chicago, sino todas sus líneas de negocios que combinas camión, o sea, autotransporte en Estados Unidos y en México e intermodal. Entonces, una parte importante son, digamos, reposicionar equipo en distintas maneras. Una es tráfico que viene por ferrocarril a Laredo, que en lugar de solamente entregar un Laredo como los clientes lo solicitaron en su momento, le ofrecemos pasar con su agente aduanal, que ellos hagan el procesamiento aduanal para que continúe por camión a México. Ahí se nos queda una caja vacía que podemos incorporar de regreso con una carga de exportación, ya sea por camión total al interior de Estados Unidos o llega a Laredo y se sube un ferrocarril con destino Canadá, con destino Estados Unidos centro o noreste. Esas combinaciones es lo que está generando mayores capacidades de equipo disponible en México. Ya. Bien, vamos a continuar platicando con Eduardo Asperó a la vuelta de este corte. En el panel desarrollamos el tema del crecimiento de la industria automotriz en México, las ventajas que tiene la automotriz en los sistemas de transporte en México y también lo que podemos aprender de lo que ellos están haciendo el día de hoy. Arquitectura aduanera, el diseño, implementación y consecuencias, el arte de construir las normas, a través de la visión de los especialistas y expertos. Un programa conducido por Teles Asociados y T21. Los invitamos a seguirnos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Eduardo Asperó, un ejecutivo de larga trayectoria dentro del sector ferroviario e intermodal. Me tocó conocerlo trabajando para Ferrosur, posteriormente y una larga temporada para Pacer StatTrain y ahora en Hub Group, donde es flamante vicepresidente de negocios en la Hub Group México. Correcto. Eduardo, nos comentabas en el bloque anterior cómo se da la relación de negocios, de buscar cómo equilibrar este desbalance que suele tener el comercio exterior entre México y Estados Unidos vía el servicio ferroviario. Y la verdad es que el esquema que nos comentabas de buscar el apoyo del autotransporte también en algunas rutas para compensar este desbalance y completar esta oferta de servicios que México está demandando en forma pues cada vez más creciente en el intermodal. Sin embargo, hemos visto que este servicio tradicionalmente crecía
hasta un doble dígito, era tradicional su crecimiento, incluso en temporadas de crisis económicas, cuando el comercio internacional México-Estados Unidos bajaba, el intermodal no disminuía su velocidad, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años donde hemos visto que sí, ya el intermodal no se está moviendo a las mismas tasas de crecimiento que traíamos antes? Yo pensaría que ya es un mercado más maduro. Esto es, hace 10 años, hace 14 años, tú llegabas a visitar clientes y estos tenían toda una novedad que evaluar. Y empezaban a establecer qué porcentajes podrían tener de autotransporte y de intermodal. Y yo pensaría que en algunos casos se cometieron algunos excesos de tener demasiado de uno o de otro. Yo creo que se está equilibrando. Una buena fórmula es un 50% de ambos, que le da el ahorro del intermodal con la flexibilidad del autotransporte y que depende mucho de la manera como las empresas mexicanas coordinen sus procesos de distribución y de logística productiva para determinar la fórmula que más convenga en todos los sentidos. Yo creo que ese es un punto. Otro es el sector más dinámico en el intermodal fue el marítimo. Y también como que llegó a un punto de un relativo equilibrio, donde si bien sigue creciendo, ya no es a las tasas del 15-18% que se tenían. Pero hay un punto importante, empresa por empresa, tu capacidad de crecimiento, no, si bien está relacionada con la demanda, por supuesto, del mercado y la condición de la economía, depende mucho de tu propia capacidad de convertir tráfico convencional a intermodal o a fórmulas que combinen autotransporte con intermodal, que es lo que estamos haciendo nosotros. Vas con un cliente, analizas cuando te lo permiten, analizas su operación y les dice, oye, ¿por qué no todo lo que viene de Canadá, del noreste de Estados Unidos, en lugar de un camión que va a la frontera, en camión americano, y luego entra, por ejemplo, a Monterrey o a Saltillo, tiene sentido que siga por camión? Pero si va a San Luis Potosí o si va a Toluca, ¿por qué no estableces un tráfico directo hasta este lugar y te reservas un 30 o un 40% del tráfico para tus urgencias, para las cuestiones que a veces pueden interrumpirse en frontera, etcétera, que te dé esta flexibilidad? Entonces la gente lo va asimilando. Después de varios años que lo hace, las propias empresas llegan a un equilibrio donde ya hay una fórmula, donde esa fórmula se va repitiendo. El sector que más creció en intermodal fue la automotriz. Le sigue el de bienes de consumo de cierta densidad económica, electrodomésticos, línea blanca, electrónicos, etcétera. Y después el de consumo sensible, como las llantas y todo lo que se transporta en los ferrocarriles, en los transportes, que es prácticamente dinero en efectivo. Ahí hay una buena participación de estos sectores que ya, insisto, tomaron más o menos su fórmula. En México se movieron el año pasado cerca de 1 millón de contenedores, 980,000 contenedores en intermodal, que significa contenedor sobre ferrocarril. ¿Entre México y Estados Unidos? No, en el país, incluye los puertos. ¿Sí? En México se movieron, en Estados Unidos, 14 millones. México es una economía como la 10ª parte de la economía norteamericana, entonces se ve que hay rango todavía de crecimiento, pero pareciera que estamos en un ámbito en el que el intermodal empieza a avanzar hasta un punto de maduración que vaya acompañando la economía. El transporte casi siempre crece un poco más que la economía, porque los flujos son de ida y vuelta. Entonces, tienes que buscar estos equilibrios que comentábamos antes. Sí, sin embargo, todavía hay oportunidades, ¿no? Ves los puentes, los cruces internacionales saturados por el autotransporte. Todavía hay oportunidades. Yo creo que hay muchas oportunidades. Solamente hay que ver cualquier carretera de acceso a la Ciudad de México entre semana. Es un tren intermodal o 2 o 3 los que están estacionados en las carreteras. Si se analizara de dónde proviene esa carga, yo te diría, número 1, toda la carga que provenga de frontera, toda la carga que provenga de más de 600, 800 kilómetros, podría ser susceptible de incorporarse en un medio que podría resultar más económico y sin duda más ecológico. El ferrocarril, cada tren de ferrocarril quita de la carretera 240 camiones. Entonces es algo que debería de tomarse en cuenta. El doméstico, por ejemplo, de este país todavía va avanzando lentamente. Realmente hay una línea de doméstico entre la Ciudad de México, Silao, y la ruta de Ferromex hacia Mexicali, ¿sí?
hay muchas cosas por hacer, particularmente en materia de seguridad, para que la gente esté cada vez más familiarizada, uno, y dos, buscando los ahorros que representa mover por ferrocarril. Ya, gracias. Vamos a continuar platicando con Eduardo Asperó a la vuelta de este corte. Sí. Una experiencia bien agradable al tener la oportunidad de compartir temas con Rafael de Ford, mencionando todos los retos que su compañía y el sector está afrontando. Me deja una muy grata experiencia y me gustaría invitar a todos ustedes para que participen el próximo año. Bien, continuamos aquí en Dinero sobre Ruedas platicando con Eduardo Asperó, vicepresidente de Hub Group. Eduardo, a propósito de los temas que estábamos comentando y de esas opciones alternativas que puede haber hacia el intermodal en búsqueda de continuar esta tasa de crecimiento positiva, Hub Group está estrenando nuevas rutas, ¿no? Sí, hace muy poco, hace apenas un par de meses, iniciamos en el nuevo servicio que se está desarrollando hacia Silao. Es un servicio entre el Union Pacific, el ferrocarril Union Pacific y Ferromex, que originalmente daba servicio principalmente a Monterrey, a la rampa de Escobedo. Este ha sido extendido hacia Silao, a la terminal intermodal de Silao, que cuenta con todos los elementos para hacer un servicio internacional de primer orden. ¿Qué significa? Una aduana, un patio fiscalizado, almacén, condiciones de inspección y de manejo de carga internacional, y el programa nuevo de Senacica, que permite que casi 20 productos puedan ser inspeccionados no en frontera, sino en destino. Empezamos ya tenemos varios clientes, estamos promoviendo fuertemente ese nuevo servicio que nos da una connotación adicional de servicio a la zona del Bajío, que es el nuevo clúster automotriz con cantidad de empresas de autopartes y de empresas de proveeduría, llanteras, empresas de suspensiones, en fin, todo un conjunto de empresas que están estableciéndose ahí, atraídas por todos los clústeres automotriz y las empresas de ensamble de la zona del Bajío. También hicimos recientemente, hace un par de meses también, una extensión de nuestros servicios a la costa oeste del Pacífico, básicamente Seattle, Portland y una terminal cercana a Oakland. Objetivo, crear más capacidades, más versatilidad para nuestros clientes que nos permitan, digamos, resolver la mayor parte de sus necesidades. Así que estamos de plácemes, de manteles largos con nuestras nuevas rutas. ¿Esto se suma a las que ya tienes? Se suman, sí, tenemos la fortuna, no se han modificado ni cancelado ninguna de nuestras rutas. Estamos muy concentrados en el México, Estados Unidos, por supuesto, vinculado el Union Pacific con Kansas City Southern, que entran tanto a Monterrey como San Luis Potosí y Toluca. Eso sigue. Estos son rutas adicionales que nos dan más versatilidad. Hacia Estados Unidos, Canadá es un punto fundamental. Estados Unidos y Canadá tenemos puntos fundamentales de atracción de carga en ambos lugares y sobre todo en el centro y noreste de los Estados Unidos. Con Kansas tenemos también una ruta en el sureste. Entonces se están incorporando y la idea es generar este abanico o portafolio de servicios más amplios. Sí, me comentabas fuera de cámaras que también este es un servicio muy flexible que puede muy bien subir a pequeños usuarios hasta grandes usuarios, ¿no? Sí, un tema que estamos muy enfocados en este momento es cómo incrementamos nuestra capacidad de servicio a los clientes. Empezamos en casa, empezamos armando una estructura de servicio a clientes con personal que determina cómo vienen las cargas,
que presenta informes mensuales o trimestrales, como los requiere el cliente, para que se determine cómo estamos trabajando. Este es algo proactivo, no es algo de que ya pasó el trimestre y aquí está tu reporte de lo que pasó. Es durante los meses de servicio, vamos evaluando, determinando porcentajes de cumplimiento, para que abajo de 95-96% evaluamos qué está pasando, hablamos con el cliente y le determinamos condiciones para que se pueda retomar un servicio de mejor calidad. A veces depende de los clientes, a veces depende de los transportistas nuestros, de condiciones operativas de los ferrocarriles. Juntos determinamos cómo puedan funcionar mejor. El segundo elemento de esto es ir a buscar clientes de menor rango de volumen. El intermodal es para todos, y si hay como una especie de mito de que es para grandes empresas, por supuesto que las grandes empresas se benefician, pero también empresas que mueven un contenedor, 2 contenedores al mes, son clientes que para nosotros son importantes. Ya se está democratizando entonces el intermodal. Poco a poco, sí. Ya, qué bien. ¿Cómo ves hacia adelante los próximos meses? El panorama económico, al menos en lo macroeconómico, no pinta muy bien, ¿sí? ¿Cómo van a estas alturas, 8 meses transcurridos, y hacia adelante, cómo lo ves, Eduardo? Vamos muy bien. El año pasado Hub Group tuvo un crecimiento muy importante del 30%. Yo llegué casi al final de esta curva de desarrollo. En ese sentido hubo 2 grandes tareas. Una fue sostener todo lo ganado, no perder absolutamente nada, y establecer mecanismos de crecimiento moderado. ¿Por qué moderado? Porque es preferible que en un crecimiento importante mantenerte, determinar buenos procesos de calidad y incrementarlo gradualmente. Vamos bien, estaríamos cerrando el año muy cercano hacia arriba de lo que habíamos proyectado. Y si vemos un panorama en donde en términos generales de economía, tanto mexicana como norteamericana, se siente a un ritmo bastante moderado. La expectativa de la economía americana 2,5, la mexicana 2,3 y bajando, puede ser 2,1. Pero insisto, ese es un factor que te da un crecimiento que llamamos nosotros orgánico. El tema sería, ¿qué más hacemos para poder convertir más de un tráfico totalmente convencional a uno intermodal, donde todos ganen? ¿Qué significa? Que se puedan hacer mayores movimientos por ferrocarril, siempre combinado con movimientos de autotransporte para las entregas finales, en combinaciones que al cliente le resulte mejor, más eficiente, más económico, y por supuesto que haya mayor participación de empresas mexicanas, ¿no? ¿Cómo ha marchado el tema de Senacica? ¿Ustedes ya como Hub Group lo han aprovechado? No lo hemos aprovechado, ha marchado muy lento. Empezó con algunos detalles de definición de los mecanismos que había que llevar a cabo para hacer susceptible este tráfico de ser inspeccionado en destino. Se fueron corrigiendo. Y todo el mundo estamos buscando al cliente óptimo para poder iniciar con procesos precisos de estas evaluaciones. Nosotros no hemos iniciado aún con ningún cliente que venga a hacer inspecciones en destino todavía. Tenemos clientes que todavía prefieren hacerlos en frontera. No por ninguna otra razón que el procedimiento no funcione, sino que no quieren aún modificar sus estrategias operativas y comerciales, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Eduardo. Con todo gusto. Este fue Eduardo Asperó, vicepresidente de negocios de Hub Group, quien nos platicó el día de hoy sobre esta empresa que, aunque algunos no lo sabían, quizás, ya tiene su historia dentro de México, siempre sirviendo al sector del comercio exterior entre México y los Estados Unidos, y ahora trayéndonos a presentar unos nuevos servicios, nuevas rutas hacia la zona noroeste de los Estados Unidos, conectándola con México vía el ferrocarril. ¿Sí? Seguiremos informando. Saludos y hasta la próxima.